Yo soy Friedrich Nietzsche. Los invito sin más preámbulos a un viaje a través del tiempo. Vamos a Grecia, al teatro helénico, a presenciar una obra, una tragedia escrita por el poeta Sófocles. Se llama Oedipus. Seremos testigos participantes del arte que va más allá de la ciencia o de la religión, porque el arte mantiene al hombre en la vida. Debo decir que en esta Grecia el universo es rígido y regido por muchos dioses, no por uno solo. Los dioses que habitan el Olimpo, los cuales son muy parecidos a los humanos, imperfectos, egoístas, gustan sin culpa de la vida, del vino y su embriaguez, bailan, cantan, en fin, les gusta la sexualidad. Y tienen un dios animador de todo esto, un dios que anima la fiesta permanentemente, que desborda las pasiones, es el ser, se llama Dionisos. Él es uno con Dios para la templanza, la sabiduría, la contraparte que es Apolo. Están Dionisos, Apolo, el desborde de la naturaleza y el Dios de la templanza y la sabiduría. Este Dios sabe lo que se debe ser, el deber ser, la obligación, la sabiduría, la individuación, y aunque no lo parezca, no son contrarios, sino complementarios. En la obra de teatro se establece un universo en el cual los seres no son esclavos de un solo Dios todopoderoso, que implica los pecados como una palanca de poder, que perdona a quien hace penitencia para liberarle de la culpa impuesta por la culpa. En la presentación de la obra oiremos una música especial, que es reflejo de la voluntad misma, el etos, una ficción de la existencia, una música que es un puente entre los hombres del presente y del pasado por medio del rito, porque la música dice lo que no alcanzan a decir las palabras. Veremos danzar, es el terreno del gesto que acompaña la pintura y la escultura, y escucharemos la poesía escrita en versos ditirámicos, poesía que expresa pensamientos donde la palabra es símbolo de la emoción originaria de la voluntad, sea esta imágenes o sentimientos. Al empezar la trama, en el escenario, vemos a un pueblo que está en desgracia. Los animales mueren, la tierra está podrida, la enfermedad y la pereza, y la pobreza azotan una tierra antes próspera. La gente del pueblo le pide al rey Oedipus que resuelva la problemática de lugar. El rey, un estadista responsable, se compromete a resolver la crisis. Y no es demagogia, no es México. Se entera que alguien hizo algo que provocó la debacle de la naturaleza. El mundo está descompuesto porque hay un culpable. ¿Cómo es posible? ¿Hay un responsable de la desgracia de todos? Sí. En este universo habitado por hombres y administrado por dioses, alguien causó la desgracia de su tierra. Oedipo se compromete a castigar al culpable, sea quien sea, y al sentenciar, se sentencia a sí mismo. Es conveniente adelantar que el culpable es el mismo rey Oedipus. Y no es que les adelante el final, es que los griegos ya sabían cuál era el final. Y sin embargo iban a ver la obra aunque sabían cuál era el final. En fin, el pueblo griego ya también sabía antes cuál era el final, desde luego. Pero le da al poeta la oportunidad de contárnoslo, de presentarlo. El pueblo le da la oportunidad al poeta de presentarlo. Y ahí están. Es una historia de arte poderosísima. El arte reivindica, subyuga y adorna la crueldad y vacío de la vida misma. Sin embargo, seguimos la trama, que nos seduce. En esta puesta en escena, el rey Oedipus investiga con rigor y se entera que él mismo es el causante de toda esta desgracia. Él mismo mató a un hombre sin saber que era su padre. Al llegar a un poblado se encuentra a Yocasta, una reina viuda, a la cual desposa, ama y tiene descendencia con ella.
Oedipus, asesino de su padre, esposo de su madre y hermano de sus hijos. En un momento de las investigaciones, la amorosa reina descubre que ese nuevo esposo era su hijo, asesino del primer esposo, que se hizo parricida. Y ella, desesperada, se quita la vida colgándose. Oedipus, después de ver a su esposa muerta, se saca los ojos, se exilia, se convierte en mendigo por los caminos. Al irse se sana la naturaleza y el pueblo recupera la normalidad. Mientras corre la obra, nos enteramos que todos sabían la desgracia que iba a suceder porque había sido vaticinada por el oráculo de Delfos. Cómo el destino decidió de antemano el futuro de Oedipus. Todos tratan de escapar de la profecía. Pecado de Ibis le llaman. El padre de Oedipus, de nombre Layo, manda matar a su hijo. Quien debía cumplir el asesinato no quiere cumplirlo y no lo mata. Compadecido, regala al bebé a otros reyes sin hijos y finge haber cumplido su amarga tarea. Oedipus, de edad adulta, consulta el oráculo y este le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Trágicamente huye del lugar donde cree que están su padre y su madre y llega, y en el camino se topa con su padre verdadero, con Layo, en un cruce de caminos. Pelean por el paso y lo matan. Llega a Tebas y descubre que hay una reina viuda y un rey muerto, y él toma el lugar. La profecía se cumple, pero el rey no es castigado mágicamente por sus hechos mientras no se castiga el ejecutor de la profecía. Solo habrá caos. Oedipus no es ni bueno ni malo, está más allá del bien y del mal. Su historia nos conmueve, nos horroriza, nos purifica como una fuerza curativa profiláctica a través de una compulsión que es la catarsis. El destino es ineluctable. El hombre puede creer en sí mismo, pero el lado fatal llega y es más poderoso que los hombres, incluso que los dioses. La existencia conlleva dolor y horror. La tragedia se siente en medio de ese desbordamiento de vida, sufrimiento y placer. Sófocles, el poeta creador de la tragedia de Oedipus, ganó un honroso premio que le otorgaron sus contemporáneos en estas que eran como olimpiadas dramatúrgicas de obras de teatro. Y nos dejó una herencia que rebasa los 2000 años. Por cierto, me regocija pensar que en su tiempo no había hospitales psiquiátricos. Sí se siente feo. En fin. Me acuerdo y me duele. El personaje de Oedipus bien podría merecer la música de Ludwig van Beethoven o de Mozart o de Richard Wagner, aunque últimamente nos hemos distanciado un poco. Él podría rehacer la dramaturgia y tal vez sería inspirador para el estudio de la conducta humana, y se podría hablar del síndrome de Oedipus, que sería algo complejo. Sí. Por último, leeré unas notas de la audiencia. Gracias. Lo felicito porque usted escribió El Anticristo. No he leído el libro, pero me encantó la película y me dio mucho miedo. Gracias. ¿Cómo puedes saber cómo hablaba Zaratustra si en esa época no había grabado? Tampoco le gusta leer, ¿verdad? ¿De verdad era enfermo mental o sus ideas incomodaron a alguien? Según recuerdo hay un dictamen oficial, pero yo todavía tengo algunas dudas de eso. Diosito lo va a castigar. Muchas gracias por su presencia. Los dejo con la doctora Salmerón. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta presentación del libro en el marco de la Feria de Publicaciones de la Facultad de Filosofía. La doctora Hilda Salmerón García, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, que se llama Más allá de la estética, ética y ontología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche. Nos acompañan como comentaristas el doctor Eduardo Núñez Rojas, director de la Facultad de Bellas Artes de esta universidad. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Eduardo Núñez Rojas. ¿Cómo se llama? Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco realmente la invitación de la directora de esta unidad académica de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora María Margarita Espinosa Blas, a participar en la presentación del libro Más allá de la estética, ética y ontología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche, de la doctora Hilda Beatriz Salmerón García, en el marco de la Feria de Publicaciones de la Facultad. Cuando un servidor recibió una llamada hace casi 2 meses por parte de Margarita, dije: oye Margarita, pues yo no soy experto en Nietzsche. Sí, yo soy concertista, soy jazzista, soy historiador y tengo un doctorado en arte. Estoy un poco involucrado en la lectura. Me dice: no, pero habla de arte y el arte de vivir. Y dije: pues órale, me aviento el paquete. Y es un libro que empecé a disfrutar mucho y del cual quiero decir lo siguiente. Del ejemplar de presentación hoy nos congrega, podemos empezar resaltando el prólogo a cargo del doctor Mario Magallón Anaya, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Observatorio Filosófico de México, así como de la Asociación Filosófica de México. En sus palabras, el asomo que él realiza al horizonte reflexivo y temporal del universo Nietzsche, propuesto por la autora, motiva a pensar lo no pensado. Es una invitación a reflexionar sobre la historia, la utilidad y el sentido de la vida, decadencia, comienzo y recomienzo, tránsito y guerra y también paz. La autora del libro, ensayista, soñadora, es maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, así como miembro de la Asociación Filosófica de México. En 4 capítulos, Hilda Salmerón se apega a su propia premisa: con el filósofo de la existencia impura no se puede pretender hablar de futuro y menos concluir el objetivo es vivir. Vivir haciendo, pensando, construyendo, en infinito y en gerundio. Yo lo traduzco al arte de hacer música, porque para hacer música hay que vivirla, hay que pensar, hay que sentirla, hay que construirla, ¿sí? Para pues crear una música que después se convierta en una música del infinito. Ya sea en comunidad con el pasado o con la historia, o bien de manera individual para ordenar, pensar y embellecer su existencia. Lo traduzco a lo que es disciplina en la música. Yo ordeno las notas, pienso antes de crear la música, y después hago música para que se vuelva bella y la embellezco. Y después hago que exista. Y para que el individuo realice un viaje, como lo menciona ahí en su libro, su viaje del alma como amo y como esclavo. Con la música uno viaja y hace que el alma se toque. También uno ama cuando escucha música, y también alguien se vuelve esclavo al momento de hacer arte. Como parte del rebaño fervoroso o como nihilista acérrimo, pero consciente. Nietzsche, promueve el arte de ser uno mismo, sorteando las muchas dificultades de la existencia. Hilda Salmerón invita en estas 166 páginas a realizar un recorrido guiado a través de los principales conceptos y términos del universo Nietzsche, y con ello generar los múltiples yos que nos permiten seguir viviendo, seguir siendo, desde el arte, la ciencia
y la filosofía. En la música uno vive, siente, se transforma en arte y también el arte se vuelve ciencia. Y yo quiero terminar con en la página 96, con respecto a lo que es la voluntad del poder como arte. Me gustó esta frase que ella dice: tener por Dios a uno que sepa bailar. ¿Cómo afirma Zaratustra o no creer en Dios, sino inspirarnos en nombres grandes? Y dice: pasar la vida en medio de cosas tiernas y absurdas, extrañas a la realidad, mitad artista, mitad pájaro y metafísico, sin sí ni no, para la realidad, salvo reconocerlo de cuando en cuando con las plantas de los pies, al estilo de un buen bailarín, siempre acariciado por cualquier rayo del sol de la felicidad, embriagado y alentado hasta por las turbaciones, porque las turbaciones conservan la felicidad, poniendo un pequeño grano de frivolidad hasta que en las cosas más santas, esto, como fácilmente se comprende, es el ideal de un espíritu pesante, de un espíritu que pesa medio quintal, de un espíritu de la pensatez. Si ustedes lo pueden traducir en arte o en lo que es la música, cuando uno dice pasar la vida en medio de cosas tiernas y absurdas, en la música se pasa por cuestiones absurdas y cosas tiernas. Decir, poner un pequeño grano de frivolidad hasta en las cosas más santas, esto, como fácilmente se comprende, es la idea de un espíritu pensante. En la música también tenemos varios tipos de espíritus: un espíritu alegre, un espíritu malévolo, también como se dice con Wagner, muchos lo ven así, o espíritu alegre, o espíritu triste. Todo esto lo entendí como una parte de la similitud cuando se hace el arte de lo que es la música. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor. Le paso la palabra a la doctora Hilda Salmerón para que nos platique. Bueno, hay un neurólogo, un psiconeurólogo que se llama Davidson, que tuvo que estudiar con Skinner en Harvard. Y entonces él sabía que la emoción era muy importante, porque una emoción nos puede enfermar. Y si quitamos, por ejemplo, accidentes o quitamos enfermedades genéticas, lo que nos estorba o nos saca adelante son las emociones. En esa época, decir a un científico tal aseveración era muy imprudente. Incluso se topa Davidson en el elevador con Skinner y le dice: ay, perdón, cambié de opinión, yo iba a otro piso. Y le contesta Skinner: no, usted no cambió de opinión, usted cambió de conducta. Apretó un botón y va a apretar otro, ¿no? Entonces, él no sabía bien dónde estudiar, y para no hacerles el cuento largo, ha trabajado con el Dalai Lama. Ha trabajado primero de ahí sale Goleman, y sale otro, se me olvidó ahorita el otro que ayuda a las personas a meditar, que era otro psiconeurólogo que iba de un estado al otro todos los sábados a reunirse con Davidson. Y hablan de la plasticidad cerebral, hablan de cómo yo puedo en el cerebro, ya con todos los aparatos que ahora existen para medir esas conductas, yo puedo hacer crecer el cerebro, tanto si toco el piano nada más con la mano derecha, que estoy empezando, como que si lo imagino. Empieza a expandirse este cerebro. Entonces él habla de unos tipos psicológicos que está, por ejemplo, la actitud ante los problemas de la vida. Nos acobardamos, nos debilitamos, o como dicen de la fiesta brava, que cuando lo castigan, que se crece al castigo, ¿no?
Entonces fue una de las... Hay personalidades de todo tipo. ¿Cómo vamos a enfrentarla con el obstáculo? ¿De una manera asertiva, divertida? ¿O vamos a sufrir por aquello que nos está ocurriendo? Él habla de estos tipos, sin decir que uno sea mejor que el otro y que no le recomienda a nadie cambiarse de uno a otro, a menos que estén casados y su esposa se los esté exigiendo, ¿no? Ahí sí es que hay que poner atención. Entonces, todos los seres humanos podemos cambiar, y podemos cambiar en la medida en la que tengamos parámetros para hacerlo. Si a la gente vive, no sé si les ha tocado, bueno, yo soy aparte psicoterapeuta, y me han tocado familias que llegan y dicen, vengo porque mi papá nos puso el cuerno. ¿Cómo que tu papá les puso el cuerno? Se lo puso a tu mamá, no a la familia entera ni a los hijos. Y van creciendo así, con que el papá es un traidor, no le hablan al papá traidor, etc. O bien dicen, ya sabemos quién es el culpable, que por cierto Salvador Minuchin, que acaba de morir, es un salvadoreño que se fue a tratar gente en Estados Unidos, y decía, es que yo soy el culpable porque le puse el cuerno. Bueno, eso lo vamos a ver, decía Minuchin, vamos a ver quién es el culpable, ¿no? Porque él hablaba desde la corriente sistémica, y obviamente una infidelidad quiere decir que no se abastece el sistema de dos para llegar a hacer por ellos mismos, y entonces viene el tercero. Pero infidelidad puede ser si yo acudo a mi mamá y no acudo a mi compañero, o si yo acudo a mi amiga porque mi marido no me escucha, etc. Entonces creo que a la mexicana o a la griega siempre ha habido problemas, siempre ha habido gente aria, reyes, monarquía, que ha querido pues decir qué es la verdad, qué es la vida y cómo debe de vivirse. Entonces me parece que justamente la vigencia de Nietzsche radica y su fuerza en decirnos, pues atrévete a ser tú mismo, atrévete a ser tú mismo a partir de una existencia que es una problematización todo el tiempo, porque es una pregunta filosófica que todos nos hacemos: ¿para qué voy a vivir y para qué voy a morir? Si efectivamente saliendo de aquí me matan a cuchilladas, bueno, pues yo creo que es importante empezar a vivir de la manera en la que queremos vivir. Y la fuerza con lo que lo dice Nietzsche, bueno, es impresionante, esa es una de sus grandes características, porque justamente elige a la música y al arte. Y el arte y la música son metáforas. El arte y la música, a diferencia de la ética o de la racionalidad, sí ha evolucionado. Sí hay músicas atonales, sí hay músicas que han tenido, que ya no son las prehistóricas, y nosotros nos seguimos como atorando en esa racionalidad que nos conteste hacia dónde vamos. Cuando la música, sin saber a dónde vamos, nos podría cambiar el estado de ánimo, nos podría atormentar, como hizo Hitchcock en sus películas. Entonces, aquí como la propuesta ontológica es atreverte a ser tú mismo a partir de quién eres. Obviamente, ¿desde dónde lo vamos a plantear? Bueno, hay autores que hablan de los tipos que les estoy diciendo, hay muchas clasificaciones, pero lo importante es allegarnos esos recursos, porque son ficticios, podría ser, pero ficticia también es una ciencia que pretende mucha objetividad y mucha lógica. O sea, también es un recurso metafórico, también es un recurso hermenéutico, y pareciera que esta ciencia es objetiva, clara y distinta, lo cual no ha sucedido ni en su reconstrucción ni en sus recovecos. Y bueno, ¿qué tenemos en firme para la vida? Pues es la tragedia de que hay un mundo que no es como nos gustaría que fuera, que no lo mandamos a hacer. Hay un son jarocho que dice una frase: dice usted
ve que no me quiere por ser tan feo, me hubiera mandado a hacer y a su gusto fuera, ¿no? Entonces, algo así es con la vida. Lo cierto es que vamos a morir, no sabemos de qué forma vamos a morir, pero también es cierto que los seres humanos, en la medida en la que... ¿Qué es la meditación, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros tenemos 3 minutos de atención al día y es mucho? Ni siquiera. Bueno, hay gente que logra más con los cuencos y con una serie de cosas que hace y que lleva su vida así, pero la mayoría de la gente no hace eso. Entonces, justo lo que te va a dar, por ejemplo, la meditación, por hablar de un arte de vivir, es el darte cuenta de la cantidad de emociones, sentimientos que te atraviesan al día y que andas en la loca de la casa, como decía la Madre Teresa de Calcuta, y que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y pues ahí es un coqueteo con el budismo que siempre lo tuvo Nietzsche, que era de las religiones, decía él, que menos críticas le tenía, aunque él criticaba todo. Y justamente el budismo intenta como tener esa conciencia de ser nosotros. Entonces sí me parece que pues con estas bases y con la experiencia que tengo en la psicoterapia, sí me atrevería yo a decir que ese sentido de la vida puede ser tan irreal como queramos, pero podemos construirlo hacia, digo, porque pérdida de la realidad a veces hay, a veces no nos valoramos bien los neuróticos, ¿no? Dicen que sí estamos ubicados en espacio, en tiempo y en persona, pero que o pensamos que el otro nos vio mal o nos tiene mala fe y que por eso nos estamos equivocando. Entonces son formas muy erróneas de valorarnos, o de pensar que somos responsables de los demás, o de pensar que sin nosotros la situación no va a cambiar. Entonces son casos muy concretos en donde se puede utilizar este concepto de vida marcado por Nietzsche. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdemos esa naturaleza o esa guía o ese atrevernos a ser nosotros? Pues que caemos en un estado de podredumbre, y eso lo vemos todos los días con una cantidad de burócratas, gente enojada, gente peleada con la vida y con el mundo, criticando sin ton ni son, y bueno, cada quien decide cómo vivir. A mí me parece, y lo que intenté hacer en el libro es observar si hay ética, observar si hay un arte de vivir en Nietzsche, que creo que sí lo hace, y que sus críticos, que sí menciono, como Eugen Finn, como Deleuze, hablan de que hay un cambio en el pensamiento de Nietzsche, de un primer Nietzsche que habla de la estética de la existencia contra un Nietzsche que tenemos, un Nietzsche ya maduro, que habla en Hacia Zaratustra, aunque no haya grabadora, y que sin embargo sigue habiendo y sigue sosteniendo estas posturas ontológicas para decir un sí a la vida. Ese es el trabajo que intenté hacer y que le agradezco aquí a los maestros, Isaías, que me condujo al maestro Mario Magallón, y que me han hecho un camino pues muy placentero en esto de Nietzsche y las discusiones que siguen muy abiertas y que surgen y que nos generan pasiones, ¿no? Yo estoy muy agradecida, y bueno, pues también agradecer a Juan de Dios la invitación, a la maestra Margarita, muchas gracias, y a la Universidad de Querétaro por alojarnos aquí. A todos los que integraron la mesa, les entrega la Universidad Autónoma un reconocimiento por su participación a la doctora Hilda Salmerón. Gracias. Muchas gracias. Al licenciado Ramsés y al doctor Eduardo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A las 6 hay otra presentación del libro. Se presenta el libro Porfirio Rubio, un líder revolucionario.